Esto es el laberinto de Minotauro Beca. El lunes toca historia y nos vamos a ir a hablar de la fragata de Nuestra Señora de las Mercedes, una fragata con mucha historia, que ha tenido en los últimos años también más historia detrás y mucha polémica, porque hubo ahí un intento de spoiler, bueno, hubo spoiler y luego se recuperó. Y vamos a hablar de que ha habido un descubrimiento también sobre esta fragata de la Señora de las Mercedes. Entonces vamos a tratarlo un poquito. La fragata Señora Mercedes fue una fragata, un barco de guerra de la Armada Española, que se inauguró en La Habana en 1786 y luego no duró mucho, porque luego cuando empieza la guerra entre Inglaterra y Francia, recordemos que al principio España está aliado de la mano de Godoy y Carlos IV, se alía con Napoleón y deja sus barcos, sobre todo, que es lo que más dejó, para luchar contra los ingleses. Claro, los que más en tema barcos más salimos perdiendo fuimos los españoles, los franceses no tanto. Que aunque era ya el final del imperio, pero en 1800 teníamos muchas colonias, teníamos muchas partes en Hispanoamérica, en Filipinas y otros sitios, teníamos una armada bastante buena y se acabó de fastidiar a raíz de esta guerra contra Reino Unido y fue lo que fastidió todo. Y hubo una batalla, que es la batalla del Cabo de Santa María, que por cierto, si habéis leído el primero de los episodios nacionales, el Trafalgar de Benito Pérez Galdós, que os recomiendo que lo leáis, pues en este primero se hace mención a esta batalla, qué hubiera pasado, si hubieran ido por otro cabo, o sea, se hace como un mini debate, porque es la batalla preludio de la batalla de Trafalgar, entonces tiene mucha importancia esta batalla, es muy importante. Y se hunde esa fragata de Nuestra Señora de las Mercedes, se hundió, estaba capitaneada por José Manuel de Goloquea Lavar y acompañada por las otras fragatas, y se hundió esta justo a la otra con los enfrentamientos de la Armada Británica. Fallecieron 240 marineros y 51 supervivientes que fueron hechos prisioneros y trasladados al Reino Unido. Fue una consecuencia de esta guerra que hubo posteriormente. Y diréis, bueno, pero ¿por qué habla hoy de esto, de este hecho histórico, de esta fragata? Bueno, porque hace unos años hubo polémica. Bueno, polémica, yo no digo polémica, porque cuando hay polémica es cuando hay un debate y hay dos posturas enfrentadas, pero cuando hay un robo, una persona roba a otra, no hay debate, uno es un ladrón y otro, porque los arqueólogos de la empresa estadounidense Odyssey descubrieron en mayo de 2007, en la zona del Golfo de Cádiz, pues esta fragata hundida de Nuestra Señora de las Mercedes, con 590.000 monedas de plata y oro, de la época de Carlos IV y que eran todas de Perú. También fueron extraídos y llevados a Estados Unidos otros objetos. Claro, cuando el gobierno español se enteró de esto, denunció a esta empresa estadounidense por los derechos, porque en plan, tú has venido a mi territorio, a mi zona de mar, a coger un barco hundido, patrimonio de España, que se hundió, que pertenecía a España, y te lo has llevado sin dar parte al gobierno español, te has llevado todo para hacer tu mercadería y venderlos a museos de allí, de Estados Unidos o de otros sitios, incluso coleccionistas, ni siquiera se iba a llevar a museos. Claro, comenzó un debate y el 21 de septiembre de 2011 ratificó la orden un juez de Florida para que la empresa entregara el tesoro a España. Claro, esto quiere decir mucho, porque si se llegó el juicio a Estados Unidos y el propio juez de Estados Unidos le dio la razón a España, ¿cómo sería el procedimiento para decir, mira, esto es flagrante y por mucho que seas una empresa estadounidense, tengo que dar la razón a España porque habéis entrado en territorio español, os habéis llevado algo que no es vuestro? Y obligó a entregar el tesoro a España, el cual fue desestimado por un tribunal, pero en enero de 2012 un fallo que no admitía recurso rechazó el recurso y obligó a la compañía a devolver a España la cerca de 500.000 monedas. Claro, le decía a la empresa, yo es que me he gastado mucho dinero para coger todo esto y todo ello, dice, y claro,
el tribunal lo que respondía es, mira, tú te has metido en un sitio que no te corresponde, has entrado a robar, a expoliar, y encima que estás pidiendo que te paguemos los gastos. O sea, esto es como si entra uno en casa, se lleva la televisión, se lleva las joyas, el juez dice que eso hay que devolver, y dice, uy, es que yo me he gastado mucho en abrir el butrón o lo que sea. O sea, no tienen sentido. Así que el 25 de febrero de 2012 se trasladó 17 toneladas, es que se habían llevado una barbaridad, de material del barco por dos aviones Hércules del ejército español desde Florida a la base aérea de Torrejón de Ardoz. Así que ojo a este dato porque todo lo que se llevó y había muchísimo ahí. El 30 de noviembre de 2012 se anunció la Secretaría de Estado de Cultura que el destino del tesoro sería el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena. Claro, es un museo que ya hablaremos algún día, pero que yo he estado varias veces y merece mucho la pena. Tiene mucho patrimonio de todas las épocas, tiene, y este museo está muy. Decir que luego hubo una época en que estos restos se llevaron por el museo. Yo recuerdo que se repartió, o sea, hubo una parte que estaba en el Museo Naval de Madrid, otra en el Museo Arqueológico, se llevó por varios museos de España y de Madrid también, se llevaron por varios para exponerlo y que la gente lo viera, pero ahora donde está prácticamente todo, así está en el Museo Arqueológico de Cartagena, que os recomiendo que lo veáis y vayáis a este museo. A mí me parece bien la decisión, porque tuve el otro día un debate en Twitter y a veces pasa de que todos los museos tengan que estar en grandes ciudades como Madrid, Málaga, Barcelona. No, hay que repartir la cultura, el patrimonio. Y esto de abrir museos y que una ciudad tenga muchísimos museos, pues yo no lo veo lógico. Entonces, si esto está en Cartagena y hace para que la gente visite este tesoro y visite la ciudad, pues a mí me parece bastante bien y no tiene que estar todo en Madrid. Así que mira que yo soy el primero que vivo en Madrid, me gusta ir a museos, ver las mejores piezas posibles, pero las cosas como son, o sea, hay que ser coherente con las ideas y yo pienso eso. Así que esta exposición que hubo en el Museo Arqueológico estuvo bastante bien. Y vamos a lo que, por lo que hoy traigo esta noticia y por lo que pasó con la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, es que el Museo Nacional de Arqueología de Cartagena va a exhibir un tratado de artillería del siglo XVIII. Se podrá disfrutar este documento desde el 23 de enero hasta el 21 de abril. En concreto, se va a exponer el documento del Tratado de Artillería Teórica y Práctica, obra de Juan Sánchez en Sevilla, y que se publicó en 1733. Este tratado, y que entre otras cosas está vinculado con las emblemáticas culebrinas de esta fragata de la Señora de las Mercedes, los diseños de estos cañones y todo, y se va a poder ver en este Museo Arqueológico de Cartagena. Así que si ya merece la pena visitar este museo, pues tenéis un aliciente y para ver nuestro patrimonio. Decir que este tratado se adquirió hace poquito, estas subastas a veces que hay de cosas históricas, y que yo me parece un dinero bien gastado. O sea, se lo gastan en chorradas y en otras cosas, y gastar el dinero en mantener el patrimonio, o el patrimonio que es nuestro y que merece estar en nuestro nombre y en nuestros museos, pues me parece bien. Ahora que está de moda esto de descolinizar museos, de volver a otros museos, aunque yo creo, lo trataré en un podcast de los jueves probablemente, pero me parece que lo que va a pasar, si pasa, es que vamos a dar a muchos museos y a nosotros no nos va a dar nada, es lo que va a pasar. Pero bueno, es muy buena iniciativa y os animo a que vayáis a este Museo Arqueológico de Cartagena, conozcáis Cartagena, todo en sí. Es una ciudad espectacular, una ciudad donde han pasado púnicos, han pasado romanos, han pasado visigodos, han pasado todo tipo de civilizaciones, han estado por ahí, y os recomiendo que la veáis porque es una ciudad mágica y que merece mucho la pena. Así que con esta fragata de la Señora Merced, la historia, cómo luchó en la guerra contra el Reino Unido, cómo cayó, cómo los americanos intentaron, bueno, más que los americanos, una empresa privada americana intentó quedarse con todo lo que había en ese barco. Menos mal que la justicia dio la razón. Y tenemos todo esto y no lo sabemos valorar. Por eso digo que lo visitéis, vayáis a esos museos, porque si no los museos cierran y no se valoran. Entonces hay que visitarlo para que se vea que
que se valora el patrimonio y que se adquieren más piezas y cada vez tenemos una riqueza cultural muy buena en este país. Así que nos vemos haciendo historia y adiós.